señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señor presidente, hemos recibido los siguientes documentos para la presente sesión, para la cuenta de la presente sesión. En primer término, la excusa del señor ministro de Justicia y Derechos Humanos para asistir a la sesión de hoy. Confirma su asistencia el señor ministro, secretario general de la Presidencia, acompañado del jefe de división, señor Max Pavés. También tenemos, señor presidente, una comunicación electrónica que ya hemos recibido en otras oportunidades del señor Javier Millaquipay, por el cual reitera solicitud de respuesta oficial por parte de la comisión con respecto a su situación. Al respecto, cabe señalar que el señor Millaquipay señaló ya en dos presentaciones que él ha visto afectados sus legítimos intereses por una actitud de la judicatura que él considera le afecta y fundamentada en su calidad de integrante del pueblo mapuche. Y en esa oportunidad la comisión acordó remitir los antecedentes a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, dada muy bien. la naturaleza. Nosotros le mandamos el oficio, aparentemente el señor Millaquipay no lo recibió, nosotros se lo estamos mandando de nuevo, explicándole que esta derivación se hizo en consideración a la naturaleza de su reclamación. Y eso estamos haciendo, lo acabamos de hacer hoy día en la mañana. También hemos recibido, señor presidente, otra comunicación, en realidad bien particular, de la señora Graciela Valdés, de la ciudad de Concepción. Ella acusa haber sido objeto de violencia intrafamiliar por parte de parientes hacia ella y sus hijos menores, de manera que han quedado sin vivienda. Y tampoco es una materia que sea competencia de esta comisión. Tal vez podríamos derivarlo, creo yo, o a la Comisión de Familia o a la Comisión de la Mujer, dadas las características de la persona. Mujer y equidad de género. Mujer y equidad de género. Perfecto, señor presidente. Eso sería. Muy bien, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Marcelo Díaz. Presidente, no es sobre la cuenta, es sobre Sí. Bueno, es sabido que estos días ha habido una polémica a propósito de las declaraciones de la ministra vocera en relación al Partido Socialista, y nosotros como bancada hemos tomado el acuerdo de exigir que se cumpla el reglamento y en esa condición no permitir el acceso a las comisiones de los asesores de los ministros de aquella persona que requiera unanimidad para estar presente. Y esto es el caso. Señor secretario, ¿qué es lo que señala el reglamento al respecto? Sí. Señor presidente, en realidad en estas ocasiones, cuando se han producido este tipo de situaciones, lo que se aplica en realidad es más bien una norma de la ley orgánica. Ya. La ley orgánica constitucional, el artículo 5A, que establece en su inciso séptimo lo siguiente, que las sesiones de comisión se realizarán sin la asistencia de público, salvo acuerdo en contrario adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros. Esa es la disposición que se ha utilizado en estas ocasiones. Y en esas ocasiones, digamos, es el argumento que se ha dado. ¿Usted dijo público? Sí. Ya, ¿pero qué dice respecto a los asesores? Los únicos asesores que están permitidos por el reglamento a asistir son los asesores parlamentarios. Eso sí, eso está establecido en el reglamento. Pero respecto al carácter de las sesiones de la comisión, deberían realizarse en público y lo que se hace es considerar para estos efectos públicos a todos aquellos que no tienen derecho propio para asistir, como son el caso de los ministros y los propios parlamentarios y los asesores de los parlamentarios. Entonces, esa es la norma con que se ha dirimido. No es que esté de acuerdo con ello, pero sí es la norma que se ha utilizado. O sea, la pregunta más concreta todavía. Se requiere la mayoría absoluta de los miembros para permitir de los miembros de la comisión. ¿Se requiere la mayoría absoluta o se requiere la unanimidad? De acuerdo a la norma de la ley orgánica que estoy viendo acá, dice salvo acuerdo en contrario adoptado por mayoría absoluta de sus miembros. Es la ley orgánica. De los miembros de la comisión. La comisión son 13, tienen que ser 7. O sea, tienen que haber 7 para que puedan entrar. Para habilitar que la haya entrada, asesores. Sí, exacto. Diputado Ascenso, o sea, esa feria. Deduzco de lo que nos ha informado el diputado Díaz que el acuerdo del Partido Socialista es en aquellos casos en que se requiere unanimidad, no permitir el acceso de los asesores.
Si es así. Entiendo que se Diputado Marcelo Díaz. Prenda el micrófono, por favor. habló en la mañana en la reunión de comités. Ya. Así que yo no recuerdo el principio de la unanimidad para que ingresaran los asesores cuando las sesiones no eran públicas. Y lo que se aplica, como no hay normas expresas, es lo mismo que ocurre respecto de las salas. Es decir, pueden ingresar los asesores si hay unanimidad. Si no, no pueden ingresar. Eso no habría que consultarle al secretario general. De todas maneras, no van a estar los 7 votos para que sea pública, así que no. Diputado Cruzcoque. Presidente, yo entiendo que hay una reacción por parte del Partido Socialista a las palabras de la ministra Pérez, pero creo que en esta comisión, y sobre todo hablando de un asesor como Max, que es una persona que ha estado presente en prácticamente todos los debates que hemos tenido, me parece que si vamos a torcer la convivencia hasta el punto en el cual no se va a poder dejar entrar una persona que prácticamente ha estado en todos nuestros debates, entonces nosotros también sencillamente nos damos quórum para que sesione la comisión nomás. Y nos levantamos los de Chile Vamos y nos vamos. Y aquella sesión que nos ha costado tanto tener, que es precisamente con el ministro, ¿verdad? Es precisamente para ver los temas de Tribunal Constitucional. Entonces, sencillamente nos paramos y nos vamos también. ¿Cómo vamos a empezar en este diálogo absurdo entre nosotros? Me parece que las cosas partidarias que las vea la dirigencia de su partido con la ministra. ¿Por qué tenemos que pagar el pato los que estamos metidos en esta comisión? Me parece absurdo. Y sobre todo pedirle que se retire a una persona que ha sido un asesor que ha tenido la buena voluntad en general de cooperar en la mayoría de los debates, incluso exponiéndose a sí mismo, como usted bien sabe, en asuntos para tratar de llegar a acuerdos con la oposición. Entonces, me parece que no cooperan nada en tratar de, si se ha roto el clima de diálogo, en tratar de restablecerlo. Yo vi que el diputado Monsalve, el jefe de bancada, solicitó que hubiese una reunión con el presidente de la República. Me imagino que eso estará tramitándose. Yo tengo la impresión de que el ministro buscará hacer las gestiones para que ello ocurra, pero por favor, llevar esto a la discusión parlamentaria de un asunto que es totalmente técnico, como es lo del TC. Creo que no tiene ningún sentido, presidente. Gracias, diputado Cruzcoque. Diputado Marcelo Díaz. Presidente, solo una precisión. La sesión de la comisión ya está constituida, tiene quórum, así que da lo mismo cuánto se retiren, funciona. Eso es otra cosa, pero no, es un asunto, una decisión de cada uno. No es un problema de quórum. Segundo, yo represento a mi bancada en esta comisión y tengo el deber de cumplir los acuerdos de mi bancada. Y mi bancada lo que ha acordado esto, porque no es un asunto entre la ministra y el Partido Socialista, es entre el gobierno y las bancadas de la oposición. Así ha sido, porque así ha sido declarado por distintas bancadas de la oposición. Evitemos el diálogo. Como el reglamento me asiste, y en cualquiera de las dos modalidades no van a reunirse los votos, porque el gobierno no tiene 7 votos en la comisión, ni tampoco si fuera unanimidad, en consecuencia lo que pido es que se aplique el reglamento. Ministro. Presidente, lo primero que yo quiero decir que me parece muy lamentable la solicitud de que se retiren los subsecretarios, los asesores y en general todos quienes forman parte del gobierno, salvo los ministros de las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados. Yo pensé que esto estaba en el Senado nomás y que se extienda esta irracionalidad a la Cámara de Diputados me parece lamentable. Esto, mire, entorpece el debate legislativo y finalmente a quién perjudica a la gente. Usted, presidente, me había planteado que esta era una sesión importante y vinimos a hacer una presentación en materia de reforma al Tribunal Constitucional y la presencia de Max Pavé, jefe de la división política e institucional de la Secretaría General de la Presidencia, es muy relevante. Max Pavé, además de ser el jefe de la división, es profesor de Derecho Constitucional. Por lo tanto, su presencia es muy importante en el transcurso de esta comisión. Así como, por ejemplo, es relevante la presencia de todos los asesores y subsecretarios en todas las comisiones. Entonces, yo le quiero pedir, presidente, que pueda disponer las alternativas que tengamos para que esto no ocurra. Ojalá que esta decisión no prospere en esta comisión. Max ha participado prácticamente en todas las sesiones, ha sido un aporte permanente. Nosotros como ministerio hemos estado permanentemente comprometidos con el buen funcionamiento de la comisión y esto naturalmente altera el buen trabajo que tenemos que tener
en el Congreso, en particular el Ejecutivo en su rol colegislador, y perjudica el normal trámite del debate. Entonces, nos parece que es preocupante, nos parece que es una decisión extremadamente equivocada, inédita, y que se pueda revertir. Y no sé si es que hay algún mecanismo, el secretario podrá precisar si se puede revisar el reglamento alguna disposición o alternativa. Me parece además que es denigrante sacar a los asesores de las comisiones. Me parece que se le está denigrando más bien incluso en la parte, en una perspectiva más humana. Y por último, si es que no hay ninguna alternativa, presidente, y lo tiene bien, que se vote nomás, porque me parece que al menos permite expresar claramente la voluntad de cada uno de los que estamos presentes respecto a una discusión como la del perfeccionamiento o reforma del Tribunal Constitucional, que es una materia de la más alta importancia para nuestro país. Gracias, ministro. Sí, voy a dar todas las palabras que me han solicitado, no se preocupen. Diputada Camila Flores. Gracias, presidente. Presidente, francamente me parece lamentable la situación que estamos viviendo. Yo lo lamento mucho por su intermedio, lo que está solicitando el diputado Marcelo Díaz, representando evidentemente a su partido, ¿cierto?, su bancada, porque los subsecretarios, los asesores hacen una contribución tremenda al debate legislativo. Y en particular acá en la persona de Max Pavés, que efectivamente yo comparto con el diputado Cruzco, que prácticamente es parte permanente de esta comisión porque nos acompaña siempre. ¿Y qué es lo que se hace al final del día? Vamos generando un retraso porque generalmente, presidente, la misma comisión por su intermedio muchas veces necesita la información, la opinión, la visión del Ejecutivo. Y si no están los asesores para que puedan dar esa opinión, porque los ministros de Estado no pueden estar en cada una de las comisiones, sino tendrían que estar prácticamente acá en el Congreso y no estarían nunca en sus ministerios respectivos. Está bien que tengan un rol del gobierno de colegislador, pero no podemos tenerlo permanentemente en las comisiones. Y por eso, en consecuencia, tenemos a los asesores y a los subsecretarios que nos apoyan con la información que las distintas comisiones necesitan. Por lo tanto, presidente, me parece una muy mala señal, porque al final del día lo único que hacemos es retrasar proyectos que los ciudadanos esperan y con mucha inquietud, muchos de ellos, y especialmente los que tiene esta comisión, presidente. Gracias. Gracias, diputada Flores. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Yo creo que no, en lo personal, que no me corresponde opinar sobre la decisión tomada por una bancada de la Cámara de Diputados que, con absoluta libertad y autonomía, desde el punto de vista político, puede tomar los acuerdos que quiera. El punto es cómo es posible o no implementar esas decisiones en el contexto de las comisiones o de la sala. Pero sí puedo opinar, y se lo quiero decir por su intermedio, presidente, al señor ministro, que tampoco es razonable que intervenga el ministro en una discusión que recae en una materia sobre la cual debemos opinar los diputados y resolver por votación los diputados. El símil sería que nosotros nos fuéramos al Ministerio Secretaría General de la Presidencia y entráramos abruptamente a una reunión en que se encuentra el señor ministro abordando con sus asesores o con sus funcionarios alguna materia que sea de nuestro interés y exijamos que no solo exijamos que se nos reciba, que además impongamos las normas como se debe continuar la sesión. Esa es una materia, presidente, que creo que solo corresponde resolver a la Cámara cuando se trata de la sala y a las comisiones cuando se trata de las comisiones. De tal manera que creo que el ministro no aporta en absoluto a crear un buen ambiente dentro de la Cámara cuando pretende intervenir directamente en decisiones que solo podemos tomar los miembros de la comisión. Gracias, diputado Zafirio. Sí, voy a dar las palabras y después voy a hacer una propuesta, porque yo no he opinado. Diputado Cruzcoqui. Bueno, primero me parece que el ministro está invitado acá. Se ha tratado de que venga el ministro y el ministro de Justicia precisamente para tratar el tema del Tribunal Constitucional. Lamentablemente, el Partido Socialista, al insistir en este veto sobre un asesor, ¿verdad?, que es lamentable además, porque parece que el abuso de poder es solamente cuando se trata de pares, pero acá estamos hablando además de un asesor
sobre el cual recae toda la furia de una bancada, lo cual me parece totalmente absurdo y ridículo. Y lamentablemente, si es que se va Max, yo al menos me voy a retirar y no voy a participar de la comisión, porque me parece de una arbitrariedad y de una injusticia y de un tratar de politizar lo que no debe ser politizado, tremendo. Entonces, la bancada del Partido Socialista tendrá que responder finalmente por qué hace lo que hace y las toma finalmente con un asesor menor del Ministerio. Gracias, diputado Cruzcoque. Diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Sí. Mire, yo entiendo que el... Perdón, silencio, tiene la palabra el diputado Marcelo Mire, Díaz. yo no tengo reparo con la intervención que ha hecho el ministro, pero en estricto rigor hay muchas normas de fair play o de buen trato que es bueno que los ministros conozcan. Yo sé que el ministro Lumen no fue parlamentario, pero en estricto rigor los ministros no deben ingresar a la sala hasta que no sea autorizado por la comisión de ingreso a la sala. Por tanto, no tiene derecho a usar la palabra, pero da lo mismo. Yo le di la palabra. Está bien, pero no tiene derecho, no tiene derecho. Incluso no pueden ingresar hasta que no hemos autorizado el ingreso a la sala. No lo hacemos por el buen trato. El Senado opera distinto. En el Senado los ministros no ingresan hasta que la comisión no ha autorizado el ingreso. Entonces, segundo, yo también entiendo que el diputado Cruzcoque es diputado en este periodo, pero durante 20 años la coalición del que forma parte vetó el acceso de los subsecretarios y los asesores a múltiples comisiones durante 2 décadas. Durante 2 décadas. Y lo hizo también hasta hace algunos años en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y yo fui testigo de aquello, y también me tocó con mis asesores ver que se les impedía el acceso a comisiones. Porque es una norma que nos puede gustar o no, pero está en el reglamento. Y el que ejerce un derecho no abusa. Entonces yo no acepto esa expresión y esa calificación. Segundo, esto no está ocurriendo con un asesor determinado. Esto es una decisión que ha tomado el Partido Socialista, que ha contado con la solidaridad de otras bancadas, por lo que ha sido una declaración que es la utilización política de un problema grave, severo, que yo mismo he denunciado, con el propósito de inhibir el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de los parlamentarios. Porque ese es el punto de fondo. Ese es el punto de fondo. Ese es el punto de fondo. Y en consecuencia, sí, ese es el punto de fondo. Entonces, no hay abuso, salvo que lo ejerzan ustedes ese derecho. No, mañana lo van a ver. Mañana no va a ingresar ningún asesor a la sala de la Cámara de Diputados. Y cada vez que el ministro de Hacienda tenga que salir, va a tener que salir el subsecretario. Porque, entre otras cosas, el buen trato y el buen tono al que apela el ministro nos corresponde a todos. A todos. Y yo creo, como lo dije esta mañana, que la ministra Cecilia Pérez, de quien tengo una opinión personal positiva, se pasó 500 pueblos. 500 pueblos. Porque utilizó un problema que probablemente, y en eso tiene razón el diputado Monsalve, a ver qué partido está en condiciones de decir que este no puede ser un fenómeno que no está presente. No lo puede decir Carabineros, no lo puede decir la PDI, no lo pueden decir los municipios. Entonces, utilizar políticamente un problema que debiese preocuparnos como conjunto, como sistema político, para intentar inhibir el ejercicio de una función fiscalizadora, como es la presentación de una acusación constitucional, es de la máxima gravedad. Entonces, el responsable principal del diálogo, que es el gobierno, que además tiene una necesidad vital porque no cuenta con mayoría en ninguna de las dos cámaras, debiese asumir las consecuencias de aquello. Dicho lo cual, presidente, yo vuelvo a insistir, en mi recuerdo y en mi registro, el ingreso de los asesores, yo podría pedir el reglamento, incluso podría pedir, podría pedir que se retire todas las personas y autoricemos el ingreso. No quiero hacer eso, pero el reglamento es claro, el ingreso de asesores a las comisiones, y yo quiero decir algo, a mí no me resulta grato hacer esto, no es algo que esté en mi naturaleza, pero tampoco corresponde que en vez de generar condiciones para superar un impasse de esta naturaleza, el gobierno los profundice. Y nosotros frente a eso tenemos muy pocas herramientas. Una de ellas es el respeto al reglamento. Y el reglamento nos permite autorizar o no el ingreso de asesores. Y en cualquiera de las dos modalidades, yo insisto, vuelvo a recordar, como no hay norma expresa, se aplicaba siempre por analogía a lo que se resolvía en relación a la sala. Es decir, el ingreso de los asesores requiere la unanimidad de los parlamentarios, los diputados y diputadas presentes en la comisión. Si no fuera así y se aplicara el principio de que son secretas o públicas, requiere la mayoría absoluta a favor de declararla pública. Eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Díaz. A ver, bueno,
el tema es complejo. Yo quiero recordar que el proyecto que nos convoca, que es el proyecto de reforma al Tribunal Constitucional, ya fue aprobado en general en esta comisión. Y excepcionalmente, antes de entrar a la discusión y votación en particular, entre otros, el diputado Cruzcoque me había solicitado que pudiéramos invitar al Ejecutivo y escuchar al Ejecutivo y por deferencia al Ejecutivo pedimos tener esta sesión y escuchar la opinión del Gobierno en un asunto tan importante como la reforma al Tribunal Constitucional. Yo le había pedido expresamente al ministro Blumel y al ministro de Justicia de poder concurrir a esta sesión. El ministro accedió a venir y a entregar su opinión. Ahora, yo entiendo el rol ingrato del diputado Marcelo Díaz. Él se siente la obligación de comunicar un acuerdo de su bancada, dado esta situación política, este impasse que se ha producido en las relaciones entre su partido y el Ejecutivo, de no permitir el ingreso de subsecretarios y de asesores. Hay un precedente. Nosotros, también mi partido, vetó la presencia del ex subsecretario de redes asistenciales Luis Castillo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado. Y de hecho así sobró. Y en ese momento se impidió el acceso del subsecretario Castillo a todas las sesiones de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado. Efectivamente existe ese precedente. Ahora, yo quiero pedirle a la Comisión y especialmente al diputado Marcelo Díaz que podamos hacer una excepción en esta oportunidad. Yo creo que él ha planteado el punto y lo hago presente, porque además en la minuta de esta sesión yo tengo anotado que se encuentran presentes para intervenir el ministro Blumel y don Max Pave en su calidad de jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales. Y además tengo anotado que va a estar presente y va a intervenir Gastón Gómez en su calidad de representante del Grupo de Estudios para la Reforma del Tribunal Constitucional. Eso es lo que dice la minuta que yo como presidente de la comisión tengo para los efectos de esta sesión. Entonces, para ponerle una complicación adicional a la disyuntiva, expongo que yo como presidente tengo ese problema. En fin, bueno, entiendo que el secretario de la comisión le ha pedido corroborar la disposición reglamentaria al secretario jefe de comisiones, así que le doy la palabra al secretario para que me diga cómo obramos en relación a la solicitud del diputado Marcelo Díaz. Sí, señor presidente, bueno, yo sé por conocimiento, digamos, que en ocasiones anteriores se ha utilizado la norma del artículo 5A de la Ley Orgánica en situaciones como esta. Y bueno, lo ha ratificado el abogado secretario jefe recién, cuando vino para Entonces, porque ahora esto significa... Lo que pasa es que llegaron más diputados, Sí, están los medios sí. de comunicación, entonces Perfecto. yo quiero que usted lea la norma y la explique. Sí, el artículo 5A, Y nos indique el procedimiento a seguir. el artículo 5A de la Ley Orgánica, que es una norma que está por sobre el reglamento y sobre cualquier otra norma, por dado su rango de norma legal, establece en su inciso séptimo que las sesiones de comisión se realizarán sin la asistencia de público, salvo acuerdo en contrario adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, en este caso 7 diputados de un total de 13. Esa es la norma que se ha invocado. Le hago una pregunta porque tengo claro que si no se... si se acoge la solicitud del diputado Marcelo Sí. Díaz, además tienen que salir todos los asesores, todos Todas los las personas, parlamentarios. claro que no están. Quiero preguntarle qué pasa con los medios de comunicación. Los medios de comunicación también. Ya, diputado Coloma. Gracias, presidente. Este fue un tema que algo se alcanzó a ver en la comisión, en comité, reunión de comité, y una de las cosas que aclaró el secretario general era, y compartiendo la interpretación que acaba de hacer el secretario, añadía que cuando un asesor del gobierno estuviese expresamente
invitado a exponer a una comisión, a esa persona no se le podía pedir que fuera porque había sido la misma comisión la que había solicitado su intervención. Por lo tanto, es un caso completamente distinto a lo que está señalando el diputado Marcelo Díaz. Cuando expresamente la comisión invitó a las personas a exponer, y en este caso invitó a Max Pavés, poco sentido tiene que inmediatamente invitado se le prohíba entrar. Y esto se da en la lógica de que este tipo de invitaciones a exponer se da cuando estamos hablando de proyectos de ley que están siendo tratados en particular, porque en ese caso solamente el que puede hablar es el ministro. Pero cuando se está tramitando en general un proyecto de ley y una persona es invitada, la comisión no puede negarle el derecho a entrar a exponer porque fue la misma comisión la que le invitó, tal como usted recientemente ha ratificado, presidente, y en esta comisión está expresamente invitado Max Pavés a intervenir. Entonces me gustaría quizás dejar esta discusión para la siguiente sesión, donde no tengamos este tema, porque aquí hay un tema reglamentario además que impide solicitar lo que acaba de pedir el diputado Díaz. Diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Tenía razón yo, el diputado Cruzco, que parece que no llega a las reuniones de comité porque hubo reuniones de comité y se analizaron estos temas. Y efectivamente lo que dice el diputado Coloma es verdad, pero es cuando ha habido un acuerdo de la comisión respecto de la invitación, que no es el caso. No, es una decisión del presidente de invitar para opinar. No ha habido un acuerdo de la comisión de invitarlos a exponer. No el caso de Max Pavés, no es lo mismo el caso del resto del listado que nos hemos propuesto. Yo quiero decir además, porque también me carga la jugarreta, que yo le advertí esto al gobierno antes de iniciar la comisión, como un acto de deferencia. Por tanto, el gobierno entró a sabiendas de que esto iba a ocurrir. Entonces, no nos hagamos los lesos, porque yo también me aburro de que me vean la mitad de la cara. Segundo, lo vieron en comité en la mañana. Yo no quiero que la sesión se declare secreta, porque no hay norma respecto de ingresos de los asesores. Y le acabo de preguntar a Miguel Landero lo que vieron en la mañana. En el caso de los asesores se aplica la misma norma de la sala. En consecuencia, requiere la unanimidad para sentarse en la mesa y opinar. Y yo no la voy a dar, pero puede perfectamente sentarse en el público, porque nadie está pidiendo que se declare secreta la sesión. Pero no va a poder exponer, porque no hay acuerdo de la comisión para que exponga y porque un diputado se opone. Y listo, no tiene más vuelta. Yo no puedo hacer una flexibilización porque no es una decisión personal, es una decisión de bancada que estamos implementando en la Cámara y en el Senado. Y no veo razón alguna para que no cumpla con un acuerdo de mi bancada. Entonces, hice todos los gestos de deferencia previos ante el ministro, ante el propio asesor Max Pavés, pero ahora le pido que se cumpla el reglamento. Insisto, le acabo de preguntar al secretario general, lo conversaron en la mañana y el diputado Coloma lo debe recordar, que en el caso de las comisiones se aplica respecto al ingreso de asesores y subsecretarios por analogía a la norma de la Cámara. En consecuencia, ¿podría estar el subsecretario Alvarado acá? Podría estar, mientras esté el ministro. Eso fue lo que entiendo se acordó o se clarificó en la mañana, en la reunión de comité. Para que opine y hable y se sienta a la mesa requiere unanimidad y yo no la voy a dar. Listo. Gracias. Ya, o sea, lo que usted está señalando es que el acuerdo de su bancada se cumple si el asesor Max Pavés está presente y no interviene. Ya, ok. Diputado Zafirio. Presidente, la verdad es que yo jamás hubiera deseado estar en una situación así, digamos. Yo entiendo el problema político que se produce con las declaraciones de la ministra vocera. El problema es que las declaraciones las hace la ministra vocera de gobierno y el vocero no opina. El vocero transmite la opinión del gobierno de quien hace la vocería. No tiene opinión propia. Entonces el problema no es con la ministra Cecilia Pérez, el problema es con el gobierno de Chile, cuyas expresiones se formularon cuya opinión se expresó a través de la ministra vocera. Eso es lo primero. Pero no puedo dejar de decir que una decisión política como la tomada con mayor respeto y mayor cariño por la autonomía y la libertad de las bancadas de tomar los acuerdos que quieran, porque son los juegos de la democracia. Pero si eso se traduce en una suerte de entorpecimiento de la labor legislativa, yo creo que tenemos que pensarlo dos veces. Y la invitación un poco es a eso. Termino planteando lo siguiente. Que se da la coyuntura adicional en esta sesión de que
se ha invitado al ministro de Justicia, al ministro secretario general de la Presidencia, al señor Gastón Gómez, y en la orden del día está la exposición del señor Max Pavés. Entonces, más allá del conflicto político provocado por esas declaraciones, que obstaculicemos la exposición de una persona a quien le pedimos que viniera a colaborar con el trabajo legislativo, no me parece razonable. Y por último, el artículo 5A de la ley dice que las sesiones de la comisión se realizarán sin la asistencia de público. Esa es la regla general. Esa es la regla general. Pero se pueden realizar con la asistencia de público cuando se dispone de la mayoría absoluta. Entonces yo, presidente, le quiero pedir que a lo menos, tratándose de un asesor que está constantemente trabajando con nosotros en la comisión, se someta a votación el que la sesión sea pública. Yo desde ya informo mi voto favorable para eso. Gracias, diputado Zafiro. Diputado Jorge Alessandri. Muchas gracias, presidente. Primero, quiero solidarizar con la molestia del diputado Marcelo Díaz. Le doy el punto de que quizás la ministra vocera emitió opiniones poco felices en este juego de la democracia, donde hay 3 poderes separados, cada uno tiene las instancias para opinar. Tiene todo el derecho de hacer el punto político y tiene herramientas donde hacer sentir esa molestia. Una herramienta es el voto, otra herramienta es la opinión en la prensa, en los medios de comunicación. Pero lo que yo siento que no debiera pasar es que se interfiera en la formación de la legislación por un problema político. Que un problema político legítimo de un partido con la coalición gobernante o con la vocera de gobierno prive a los legisladores de la Comisión de Constitución de escuchar una opinión informada para algo tan importante como la modificación al Tribunal Constitucional. Pienso que al final está yendo contra lo más preciado de nuestra nación, contra el hecho de que las leyes tienen que ser discutidas, tenemos que escuchar a todos los expertos, y los diputados que no somos expertos en todos los temas, tenemos que nutrirnos de esas opiniones. Por lo tanto, las esquilas de la pelea entre el PS y la ministra Cecilia Pérez, que les doy el punto y lo reitero, están saltando demasiado lejos y le están haciendo daño a la República. Y yo, con el año y medio que llevo en esta comisión, escuchando con atención al diputado Marcelo Díaz, estoy seguro que jamás quisiera hacerle daño a la República, porque la República es más grande que todos nosotros y que esta legislatura, e incluso que usted, presidente. Entonces, llamar al diputado Díaz a que ejerza la molestia con su voto, con su opinión en la prensa, pero que no me prive de la posibilidad de escuchar al profesor Baza, de escuchar al profesor Pavés, de escuchar al ministro, de escuchar a Gastón Gómez, de escuchar a todos los que sea necesario para que saquemos buenas leyes de esta comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. Le voy a dar la palabra al diputado Marcelo Díaz, pero quiero hacerle una propuesta a usted y al resto de la comisión, porque yo creo que es perfectamente posible armonizar el punto político legítimo, lo reitero, que hizo el diputado Marcelo Díaz y hay precedentes, con las disposiciones reglamentarias que siempre todos hemos respetado y hecho respetar. Porque lo que señalaba yo en relación a la comparecencia en la minuta del jefe de la división legislativa del Ministerio de Seguridad de la Presidencia, don Max Pavés, y lo que ha señalado el diputado René Zafiro, es armónico con lo señalado que me ha hecho ver el reglamento en su artículo 210, que establece que los acuerdos sobre cuestiones generales de procedimiento que dejen sin efecto una norma reglamentaria deberán llevarse en un registro público por la Secretaría de la Comisión. Esos acuerdos cesarán en su vigor en la sesión siguiente
aquella en que cualquier diputado, miembro de la comisión, haga constar su oposición, lo que no afectará en modo alguno a los actos ya ejecutados en su virtud. Acá hay una citación a el señor Pavés, no hacía los otros asesores del ministerio. Entonces, yo le sugiero, diputado, armonizando, y le agradezco además la precisión de que usted es el primero en no oponerse a que esta sesión sea pública y que puedan participar los medios de comunicación, los asesores de los parlamentarios, los asesores del gobierno, que tomemos nota a través de la Secretaría de la postura de su bancada que usted ha comunicado para la próxima sesión, y esta sesión se pueda desarrollar con la presencia de todos nuestros invitados. Diputado Díaz. Gracias, presidente. Mire, yo primero me quiero hacer cargo un par de calificativos del diputado Zafirio que no los puedo dejar pasar. Habló de entorpecer y obstaculizar. Y él debe saber que la inmensa mayoría de la Cámara considera que su actitud de impedir la realización de sesiones en paralelo a la sala entorpece y obstaculiza el funcionamiento de la comisión, de las comisiones, del proceso legislativo. Entonces, es un juicio. Sí, claro, es que es un juicio. Es un juicio. Y yo no voy a aceptar un juicio. Entonces, cuando uno exige el reglamento, es que es un derecho. No entorpece ni obstaculiza. Porque así como él califica la actitud de mi bancada como un entorpecimiento o obstaculización, yo quiero decirle que para muchos esa actitud de no permitir que a veces sesiones muy urgentes se realicen también constituye un entorpecimiento y una obstaculización. Segundo, yo entiendo que esta es la situación oficial, ¿no? Sí. Aquí no aparece Max Pavés. Aquí no aparece la minuta que usted tiene, yo soy presidente de comisión, es eso, una minuta. Esta es la situación oficial. Y acá aparecen citados el ministro de Justicia y Derechos Humanos, que se excusó, el ministro de Secretaría de la Presidencia, que está presente, y el profesor señor Gastón Gómez. Nadie más. El director de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Secretaría General de la Presidencia es funcionario del ministro secretario general de la Presidencia, que va a exponer. Suficiente. Yo no voy a pedir que la votación sea secreta porque no quiero que sea secreta, no me interesa que sea secreta. Eso requeriría que, por tanto, no hay ninguna necesidad de votar eso. Lo que estoy diciendo es que estoy ejerciendo mi derecho, que es individual, a oponerme a la presencia de asesores en esta mesa. Así lo han considerado los comités. Antes no podían entrar a la sala, bueno, al menos pueden entrar a la sala de la comisión, pero no pueden sentarse a la mesa ni pueden exponer. Y eso requiere unanimidad, y no la voy a dar. Sí, pues no. Salvo que usted me diga que hubo un acuerdo, y yo he estado en las comisiones, así que no recuerdo el acuerdo formal que se haya votado de invitar a exponer a alguien distinto de los ministros mencionados en la convocatoria, que en ese caso usted tiene toda la razón y yo requeriría la unanimidad para que aquello ocurra. Pero yo, hasta donde sé, ese acuerdo no existe. Y la minuta, insisto, que tiene usted ahí es una guía para la presidencia, para la conducción de la sesión, pero no es el acta de acuerdos de la comisión. Gracias, presidente. Diputado Zafirio. La mejor forma de responder por su intermedio al diputado Díaz, presidente, es decir que son las 4:15, que la sesión empezó hace 45 minutos y que todavía no empezamos a escuchar ni al ministro ni al asesor invitado. Eso. Gracias, diputado Zafirio. Siempre el ministro tiene derecho a hacer uso de la palabra, así que se la doy nuevamente. Presidente, he sido aludido varias veces. Así que quisiera hacer unos comentarios con el máximo respeto que me corresponde como ministro de Estado y invitado a esta comisión. Lo primero que quiero señalar por su intermedio es que esta no es ninguna jugarreta. Es simplemente la responsabilidad que me cabe como ministro para cumplir bien mi función. Yo he sido invitado a exponer sobre la reforma del Tribunal Constitucional. Y yo como ministro soy, además de ministro, ingeniero, y me parece prudente, razonable y lógico hacerme acompañar por el jefe de la división, que además de ser abogado, es profesor de Derecho Constitucional. Por lo tanto, es verdad que yo fui advertido de esta situación, que me parece incorrecta, que me parece lamentable, que me parece errónea, pero no voy a... Me parece por responsabilidad en mi función, creo que es de una prudencia mínima que los ministros nos hagamos acompañar de personas que sean expertas en las materias a las cuales somos invitados a la sesión a exponer, como primer punto. Como segundo punto, quiero ejemplificar el problema que está produciendo. Yo en este momento estoy citado a 3 comisiones del Congreso. A esta Comisión de Constitución, a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobierno del Senado, simultáneamente.
como los parlamentarios, perdón, como los subsecretarios y los asesores no están permitidos de ingresar, el efecto que está produciendo es que mi ministerio, que está liderando la tramitación de 3 proyectos muy importantes, la Ley de Integridad Pública, el proyecto que establece las cuotas de equidad de género en materia de elecciones de gobernadores regionales y alcaldías y consejos municipales, también no está siendo representado porque se impidió el acceso a los asesores. Solo me queda esta comisión y no se me permite participar para hacer la exposición y presentación más apropiada en función de la materia a la cual he sido convocada. Y por último, queda claro que esto es un debate que le corresponde a la comisión, a los parlamentarios. Eso no hay ninguna duda. Son facultades propias del Poder Legislativo, de su reglamento, de las normas que lo rigen, sin perjuicio. Y le concedo el punto al diputado Marcelo Díaz, presidente por su intermedio, de mi inexperiencia previa en materia parlamentaria. Yo no fui parlamentario, pero sí conozco como ministro de Estado la Constitución, y en su artículo 37 se señala que nosotros como ministro tenemos la prerrogativa de intervenir en los debates, y por eso estamos haciendo este planteamiento. Única y exclusivamente, presidente, lo quiero reiterar, porque nos parece importante que el debate legislativo funcione bien. No hay un ánimo de generar una exacerbación de esta situación, pero esto es relevante para que tengamos una discusión a fondo y de buena manera, con lo que se requiere por deferencia a la Comisión y al Parlamento en la tramitación de este y todos los proyectos que estamos viendo en el Congreso. Gracias, ministro. Bueno, diputado Hugo Gutiérrez. Solo para que el señor secretario nos aclare cuál es la postura correcta. Yo entiendo que acá hay una interpretación de que usted nos ha señalado en cuanto a que si un diputado hace el punto que ha hecho el diputado Díaz, eso queda para resolverse en la próxima sesión, o es ahora que corre, porque si es ahora y ya no dio la unanimidad, ya está resuelto el punto, pero si él hace el punto hoy y que esto es para la próxima sesión, entonces, bueno, resolvamos de inmediato cuál es la interpretación correcta para ver qué hacemos, porque si no ya lo estamos dando de más larga, ¿no? Así es. Bueno, como yo también tengo el deber de dar curso progresivo a la sesión, le pido, secretario, que zanjemos este tema en 2 aspectos. Yo entiendo que no es controvertido y el diputado Díaz no ha pedido que la sesión sea secreta, por lo tanto puede acceder a la sala de esta comisión todos los asesores del gobierno, los parlamentarios, en eso no hay controversia, y así me lo ratifica el diputado Díaz. Sí. La controversia se genera en cuanto a si el señor Max Pavés, que yo lo tengo en la comparecencia como invitado, yo me rijo por la minuta que me hace la secretaría, y en eso tengo una discrepancia con el diputado Díaz. Puede intervenir y puede estar sentado al lado del ministro. Y la segunda pregunta que usted tiene que aclarar, en virtud del artículo 210 del reglamento que usted mismo me ha indicado, es desde cuándo sería efectivo esta decisión. Sí, señor presidente, en virtud de haberme ofrecido la palabra para esta aclaración, en efecto, a las personas que fueron formalmente invitadas por la Cámara, que se le envió un oficio de invitación, fueron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el ministro secretario general de la Presidencia, y también el señor Gastón Gómez, que va a llegar ahora a las 5 de la tarde. Ya. En cuanto al efecto del artículo 210 del reglamento, que se aplica en aquellos casos en que ha existido un acuerdo en algún sentido que signifique, digamos, una cuestión general de procedimiento, y en ese caso, por ejemplo, si la comisión hubiese adoptado en alguna época el acuerdo de que permanentemente van a ingresar todos los asesores del Ejecutivo, por ejemplo, es un acuerdo sobre cuestión general de procedimiento. Y en el caso de que haya un acuerdo, también en el caso que se haya permitido a un asesor ingresar, por ejemplo, para los efectos de dejarlo sin efecto, un diputado cualquiera tiene derecho en la sesión en que se le ocurra hacerlo, decir, no, yo quiero que esto termine y termina en la siguiente sesión, pero en este caso, de acuerdo con los antecedentes que nosotros disponemos, nosotros pusimos, como siempre, a Max, porque él siempre participa en las sesiones, los ponemos como uno de los participantes integrantes, pero la invitación formal fue dirigida a la autoridad que acabo de señalar. Ya, pero la pregunta, si se toma la decisión de que don Max Pavés no puede intervenir, ¿surte efecto esa
decisión en esta sesión o en la próxima. No, en este caso sería en esta. Ya, ok. Entonces no me va a caber un Habría artículo que que no votar. corresponde. Ya. Entonces, tome la votación respecto de la solicitud del diputado Marcelo Díaz. Señor secretario, aclare la cuestión Sí. respecto a la votación. ¿De acuerdo a la norma que estamos aplicando en esta cuestión? Porque si hay un acuerdo de comité, en realidad es desconocido para esta comisión, no ha llegado ninguna resolución de comité, no ha llegado nada. Ya, hay una solicitud de un diputado. Por lo tanto, ¿Cómo procedemos, por lo tanto, secretario? señor presidente, Le pido ser preciso, por favor. Sí, he sido preciso, señor presidente, en el sentido de que la norma que se aplica en este caso es el artículo 5º de la ley orgánica, Ya. el inciso séptimo, y la cual exige para que la comisión adopte un acuerdo en el sentido de permitir el ingreso de una persona a la sesión, la mayoría absoluta de sus miembros, Ya, que en este caso debe ser 7 de un total de 13. ya, tome la votación. No, lo que acaba de señalar el secretario. Lo que acaba de señalar el secretario, que se requiere, diputado Díaz, le doy la palabra. Si eso no está en discusión, nadie está pidiendo que la sesión sea secreta. ¿Ah? No. Entonces, cite artículo, razón de texto. Aquí lo que se aplica es la regla que se aplica en la sala. En la sala, para permitir el acceso, requiere unanimidad. Tiene razón. No estamos votando si la sesión se declara secreta o pública, porque eso está resuelto. No, sé que, señor secretario, le aclaro. Acá no está en discusión que pueda haber acceso al público. El tema es si puede intervenir o no. Y yo le pido a usted que nos precise cuál es la norma bajo la cual eso se debe resolver. Sí. En efecto, en el caso de la ley orgánica, señor presidente, se refiere a la asistencia de una persona, la presencia física de una persona en la comisión. Ya. Ahora, Eso no es controvertido en este caso. eso no es controvertido. Y de acuerdo a lo que señaló el diputado señor Díaz, no tiene ningún problema que el señor Max Pavés permanezca acá en la sesión. Así es. Ahora, en cuanto al uso de la palabra, señor presidente, el que concede el uso de la palabra de acuerdo con el reglamento de usted. Yo sé. Sí. Por lo tanto, quedamos en eso. Señor ministro, tiene la palabra. No, no, usted siempre tiene el derecho a pedirme la palabra sobre un tema reglamentario. Si el secretario tiene una duda frente al vacío normativo, entonces pido que llamemos al secretario general. Pero no puede ser que el secretario no sabe cómo resolver el problema normativamente, esto quede en el aire. No es razonable nomás. Si lo que se habló en la mañana en los comités es que como no hay norma, se aplica la norma a la sala. Eso es lo que se dijo en la mañana en la reunión de comité. Yo no estuve en la reunión de comité. Pero vamos a votar si podemos acceder al público y si nadie está poniendo eso en cuestión. Luego, el secretario dice que los que están invitados, que son los que pueden hablar, son los ministros que están acá, y al final termina diciendo que usted le puede dar la palabra a cualquiera. Yo no recuerdo ninguna comisión donde aquello ocurra. Ninguna. Diputado. Ninguna. Entonces, vamos a hacer silencio. No le he dado la palabra al diputado Coloma. Vamos a hacer lo siguiente. Usted está invocando un acuerdo de la reunión de comité. Yo le pido al secretario que pida, mientras tanto, el acta de la reunión de comité del día de hoy. Sí, ¿cómo que no hay acta? Ayer nos leyeron el acta respecto al mandato que teníamos para la sesión del litio. No, perdón. A ver, perdón. No, estoy hablando yo. No, estoy hablando yo. No me interrumpa. No le he dado la palabra. Acá hay una transcripción de la reunión de comité. No me interrumpa porque no le he dado la palabra. Ni a usted ni al diputado Giet. Porque alguien tiene que poner orden en esta sesión. Acá existe una transcripción de la reunión de comités. Así como ayer tuvimos una transcripción del acta de la reunión de comité respecto del proyecto del litio. Y hay acuerdos de comité. Si un diputado invoca o la transcripción de la sesión o el acta de acuerdos que se leyó hoy día en la mañana, al inicio de la sesión, yo estaba presente, respecto de este punto, que lo invoque. Pero yo necesito aplicar el reglamento de acuerdo a los antecedentes por escrito. Entonces, yo le pido a la Secretaría que pida cualquiera de las dos cosas.
para resolver. Y mientras tanto, le vamos a dar la palabra al ministro Gonzalo Blumer, porque ha sido convocado para dar su opinión. Tengo muy claro que no le puedo dar la palabra al señor Pavé, porque eso ya lo resolvió el secretario. Y no ha sido invitado el señor Pavé a exponer, pero sí ha sido invitado el ministro y el señor Gastón Gómez, que se ha incorporado a las 5 de la tarde, y yo tengo que darle la palabra a ambos. ¿De acuerdo? Muy bien, ministro, te da la palabra. Gracias, presidente. A continuación, voy a hacer una presentación sobre algunos antecedentes y reflexiones respecto al Tribunal Constitucional y algunas propuestas de reforma que se han venido discutiendo en particular en esta comisión, presidente. Lo primero, bueno, estas son cosas quizás conocidas que usted las conoce muy bien. Respecto al origen del Tribunal Constitucional, esto lo primero es bueno, además esto se está, entiendo, transmitiendo, se está televisando, pero señalar que todas las democracias consolidadas existen mecanismos que establecen controles sobre la legislación, especialmente respecto de la adaptación de la legislación al marco constitucional, estableciendo y reforzando un principio fundamental de la democracia republicana, que es la preeminencia de la Constitución como norma suprema de la República. Y esto nosotros es algo que hemos venido profundizando, que hemos venido estudiando, que hemos venido mirando con atención, en particular de experiencias de otros tribunales constitucionales de vasta tradición, como es el caso del Tribunal Constitucional Federal Alemán, el Tribunal Constitucional de Austria, el de España, entre otros, y también en el contexto hispanoamericano como el de, además del nuestro, del de Colombia, Bolivia y Perú. De hecho, nosotros nos reunimos con el presidente del Tribunal Constitucional Federal Alemán el año 2018, nos reunimos en mi oficina, en la Secretaría General de la Presidencia, y estuvimos discutiendo algunas materias y reflexiones a la luz del debate chileno y alemán en materia de justicia constitucional, y pudimos, bueno, de hecho, observar también que muchos de los temas, las materias, las dudas, las discusiones que tenemos nosotros se están dando en Alemania. Por ejemplo, sobre la deferencia del tribunal con el legislador, la relación de la justicia constitucional con los tratados internacionales y los marcos de aplicación de las instancias jurisdiccionales extraterritoriales, cosa que también conversamos, de hecho, hace 2 semanas con el presidente del Tribunal Constitucional español, que también estuvo en La Moneda. Estuvimos conversando con él y algunos integrantes del tribunal o intercambiando más bien algunas miradas y experiencias y puntos de vista que surgen del debate constitucional tanto en Chile como en el caso español. En el caso chileno en particular, el Tribunal Constitucional es un órgano establecido en la Constitución Política de la República y regulada su competencia y funcionamiento a través de su ley orgánica constitucional, que es la ley 17.997. Este es un órgano jurisdiccional, colegiado, autónomo, independiente, independiente de toda autoridad o poder, que tiene por función controlar la constitucionalidad en las leyes que interpretan algún precepto constitucional, las leyes orgánicas constitucionales y determinados actos administrativos y autos acordados del Poder Judicial. También resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso, entre otras materias. El desarrollo del Tribunal Constitucional chileno se ha dado fundamentalmente en 3 etapas. Primero, en su creación, en su origen, en el año 1970. Segundo, cuando se incorpora la Constitución de 1980. Y tercero, en el año 2005, cuando se introduce con un amplio acuerdo un conjunto muy sustantivo de modificaciones al Tribunal Constitucional, modificaciones que determinan la configuración vigente del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el rol? Esa es una pregunta que yo creo que es una pregunta muy de fondo y muy relevante a la hora de discutir propuestas de reforma o perfeccionamiento del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es ante todo una institución necesaria, muy necesaria. En eso nosotros como gobierno tenemos la convicción de que es fundamental contar con una instancia de justicia constitucional y en particular con un Tribunal Constitucional para hacer valer o prevalecer la supremacía constitucional que en toda sociedad democrática se hace necesario y fundamentalmente a partir de fundamentos como el necesario control o contrapeso, más bien, control y contrapeso de los diversos poderes del Estado en particular, con el fin de dar cumplimiento y hacer prevalecer la Constitución, los derechos individuales
y fundamentalmente el buen funcionamiento institucional en un Estado democrático de derecho. De hecho, al respecto, el profesor de Derecho Constitucional, José Luis Sea, señaló que la función del Tribunal Constitucional es defender la supremacía de la Constitución, que es una idea muy antigua, muy añeja, estoy citando sus palabras, y esa es la idea de un legislador omnipotente, sin controles efectivos, que son los que ejerce el Tribunal Constitucional. Y esta es una idea, además, muy propia de la democracia moderna. Esta es la idea quizás más central de esta famosa colección de textos publicados a los albores de la democracia americana, que es el Federalista, donde una de las ideas centrales para el buen funcionamiento de la democracia es establecer mecanismos de peso y contrapeso institucional entre las distintas entidades que forman parte del sistema democrático. Y eso, de hecho, es lo que en el Federalista se conoce como la diferencia entre una democracia pura o incluso una democracia popular, que devenga muchas veces en democracia populista, y una democracia republicana, con instituciones estructuradas de forma tal que permitan mecanismos de peso y contrapeso y que aseguren los derechos individuales y fundamentalmente el buen funcionamiento del Estado de Derecho, presidente. Bueno, respecto a la importancia de la supremacía constitucional, hay, como les señalaba, hay mucha literatura, hay mucha evidencia, hay mucha discusión académica en la materia, pero a este respecto yo quisiera citar una sentencia reciente del mismo Tribunal Constitucional que ha señalado, tal como lo ha hecho a lo largo de su historia, que la justificación de su existencia se da fundamentalmente frente a los desvíos que puedan generarse fundamentalmente en el proceso legislativo como en un juicio particular. Cito la sentencia del Tribunal Constitucional. De este modo, el legislador, al desarrollar los derechos fundamentales, no lo hace de manera original ni creadora, sino que lo hace para cumplir lo previsto en la Constitución. Asimismo, el desvío y la contradicción que el legislador realice en esta labor respecto a las dimensiones formal y sustancial de la Constitución justifica plenamente la necesidad de un control constitucional del legislativo como última ratio, que vele por la integridad de aquella y restituya la soberanía de la Constitución cuando el contenido legal, en un sentido amplio, se desvía de las determinaciones fundamentales o adquiere un sentido restrictivo respecto de lo prevenido en las mismas fuentes. Aquí estoy citando a Peñafreire en la garantía en el Estado Constitucional de Derecho, y ahí aparece la referencia completa a la que hago alusión. Aprovecho de citar también al destacado profesor y constitucionalista Patricio Zapata, que ha estado en varias ocasiones en esta comisión, que la importancia de la supremacía constitucional radica fundamentalmente en que la tarea de la aplicación de la ley es distinta a la del legislador, en primer lugar, y en segundo lugar, que las reglas que reconocen los derechos fundamentales no son solamente expresiones de identidad política ni puros conceptos, sino que son normas jurídicas susceptibles de interpretación, relativamente predecibles y razonablemente independientes de las concepciones del juez de turno. Y en tercer lugar, que la justicia constitucional, pese a acarrear ciertos costos, porque eso es efectivo, a acarrear ciertos costos en términos de la extensión del autogobierno, y eso es un hecho que hay que reconocer, es defendible por sí misma, sin embargo, porque ella sirve para fines valiosos asociados fundamentalmente a la seguridad, a la libertad y un concepto muy relevante que es la igual consideración. Y por último, señala el profesor Patricio Zapata, la legitimidad de un sistema de justicia constitucional depende de que éste haya sido optado o aceptado por libre decisión del pueblo y del hecho que su diseño y su ejercicio respeten en la mayor medida posible los espacios de la deliberación política. Por ello, presidente, y para ser más preciso, quisiera hacer algunos comentarios generales a las reformas que se están impulsando por la Comisión en esta moción que introduce o busca introducir una serie de cambios y perfeccionamiento al Tribunal Constitucional. La primera es que nosotros como Gobierno no somos partidarios de incluir a los ministros del mismo Tribunal Constitucional dentro de los sujetos de acusación constitucional. Y esto es por razones bastante evidentes, porque si la justicia constitucional y los ministros del Tribunal Constitucional tienen como uno de sus roles fundamentales controlar el cumplimiento de la constitucionalidad, de la supremacía constitucional en la elaboración y dictación de la legislación y de las leyes,
naturalmente se produciría un serio problema de control circular si se introduce la acusación constitucional como alternativa o posibilidad en el caso de los ministros del mismo Tribunal Constitucional. Por cierto que tienen que tener mecanismos de control. Eso es bueno y sano en toda democracia, que las instituciones y quienes forman parte de sus instituciones tengan mecanismos de control. Pero no somos partidarios de incluir a los ministros del Tribunal Constitucional dentro de el rango de sujetos que son acusables constitucionalmente, presidente. Un segundo aspecto que es central en la visión del Ejecutivo, presidente, es que no somos partidarios de eliminar el control preventivo de constitucionalidad de las leyes como una atribución constitucional de los parlamentarios, en el sentido de que las minorías no tengan posibilidad de recurrir, o la mayoría, al Tribunal Constitucional para el control preventivo de constitucionalidad de leyes. Nos parece que es una herramienta valiosa, hay que ver cuál es la mejor fórmula, quizás cuál es el mejor mecanismo, posiblemente se pueda perfeccionar, pero nosotros creemos que tiene que existir algún tipo de instancia que otorgue atribuciones a los parlamentarios para poder acudir al Tribunal Constitucional con el recurso del control preventivo. Un tercer aspecto es que nos parece que es una buena fórmula, es una buena medida en términos generales, tener un mecanismo de nombramiento de los jueces del tribunal donde intervienen los tres poderes del Estado. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿es la fórmula que tenemos la mejor fórmula? No necesariamente. Estamos naturalmente abiertos a revisarla, a discutirla, pero sí nos parece que es una buena alternativa que en el nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional, tal como es el sistema de nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, participen los tres poderes del Estado. Y en eso, quizá, un perfeccionamiento, y adelanto aquí una idea, que se pueda introducir es fortalecer los mecanismos de garantía de participación, transparencia y mérito en el sistema de nombramiento. Eso quizás puede ser una materia que creemos que legítimamente puede ser de interés de perfeccionar, pero sí manteniendo la participación de los tres poderes del Estado en este proceso de nombramiento. Después, otro aspecto, presidente, tiene que ver con el número y la duración de los integrantes. Son temas absolutamente discutibles, no hay un número ni una duración que sea necesariamente superior. Quizás hay algunos aspectos que uno podría reflexionar en esto, o perfeccionar, como es la estructura impar que tiene, o la estructura par, perdón, que tiene hoy día el tribunal, que entrega la facultad del voto dirimente al presidente del tribunal. Entonces, naturalmente, una alternativa sería pasar a una estructura impar para evitar esa situación y evitar el voto dirimente. Tampoco somos partidarios de excluir de las facultades del presidente de la República el deducir una cuestión de constitucionalidad en la tramitación de los proyectos de ley. Por cierto que esta es una materia que se puede perfeccionar, que se puede estudiar, pero no somos partidarios de eliminarla o reducirla por completo. Y eso tiene que ver fundamentalmente con los principios mismos que animan o inspiran al Tribunal Constitucional. El Ejecutivo, en su rol colegislador, naturalmente le interesa y vela por la supremacía del ordenamiento constitucional, y la única forma de poder, o la forma quizás más efectiva de poder garantizarlo, es que tenga algún tipo de participación o instancia donde pueda acudir cuando se pueda instalar, como dicen los profesores, como dice la academia, algún desvío en la legislación de los preceptos constitucionales. Junto con ello, nos parece interesante que el Tribunal Constitucional tenga competencia para conocer de la constitucionalidad, esta es una materia que se ha discutido, en reglamentos de otros poderes del Estado, como el Ministerio Público o el mismo Congreso. La fórmula obviamente es susceptible de discusión, pero algo que podría estudiarse también como un posible perfeccionamiento. Y junto con ello, también nos parece interesante y muy debatible el mecanismo a través del cual quedarán fijadas las normas que el Tribunal Constitucional debe conocer cuando se trate del control preventivo de constitucionalidad. Ese es un tema de amplio debate y sin duda que es algo interesante de discutir.
Y también acá hay una disonancia entre el papel que tengo escrito y el papel y lo que está en la presentación, me lo salté, pero el segundo punto es que nos parece interesante la idea de perfeccionar el control preventivo. Ahí pueden haber muchas fórmulas, ya lo había dicho ya, pero... Claro, que le parece muy interesante, entonces que si lo conversa. Doblemente interesante. Y estamos naturalmente abiertos a estudiar distintas fórmulas, mecanismos, pero nos parece interesante, o sea, no interesante, nos parece importante el control preventivo. ¿Cuál? Eso es lo que tendríamos que discutir. Y por último, el voto dirimente, ya lo mencioné, el presidente del Tribunal Constitucional. Eso se resuelve con la estructura impar del mismo tribunal. Pero creemos que es la mejor fórmula para resolverlo. Por último, presidente, recordar que el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera ya trae explícito alguna reforma al Tribunal Constitucional. Y ese es el punto de partida sobre el cual nosotros estamos estudiando una reforma al Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que plantea el programa de gobierno? Plantea, en primer lugar, revisar y perfeccionar el recurso de inaplicabilidad, fortaleciendo el respeto de la Constitución en los litigios ante los tribunales ordinarios. En segundo lugar, nuestro programa contempla revisar el sistema de nombramiento de los ministros del Tribunal Constitucional, promoviendo un mayor escrutinio de los postulantes, fortaleciendo la transparencia e involucrando a los tres poderes del Estado en los nombramientos de sus miembros. Y por último, respecto a la conformación, reducir el número de ministros de 10 a 9 para evitar que asuntos de relevancia sean resueltos por el voto dirimente del presidente del tribunal. Termino señalando, presidente, que el Tribunal Constitucional es una institución que está presente prácticamente en todas las democracias consolidadas. Max Pavé, si pudiese hablar, diría que no en Estados Unidos, naturalmente, pero exactamente. Pero es una institución que forma parte del ordenamiento jurídico institucional de la mayor parte de las democracias. Como les señalé, nosotros nos juntamos el Tribunal Constitucional más prestigioso, que tiene mejor funcionamiento del Tribunal Alemán. Nos juntamos a conversar y hemos estado intercambiando ideas respecto a posibles perfeccionamientos. Lo mismo el español, que también surge con el retorno, bueno, el caso chileno anterior, pero surge con el retorno a la democracia en el caso y la transición en el caso español. Creemos que es un contrapeso a la voluntad de todos los poderes del Estado y permite la estabilidad jurídica, la protección de los derechos fundamentales, el buen funcionamiento institucional y el aseguramiento de la supremacía constitucional. Reitero que el gobierno del presidente Piñera está comprometido con la revisión del Tribunal Constitucional, con proponer un perfeccionamiento, manteniendo su función principal, que es la defensa de la Constitución y las leyes, y de la supremacía constitucional fundamentalmente. Como se ha dicho, el gobierno hará una propuesta en esta materia como parte del itinerario de reformas institucionales. El presidente lo planteó en la cuenta pública frente al Congreso Pleno el 1 de junio. Naturalmente el timing es algo que va a definir el presidente, pero forma parte del itinerario de reformas institucionales que el gobierno ha comprometido impulsar en los próximos meses. Y por cierto, una reforma como esta, ustedes lo saben mejor que yo, requiere acuerdos muy importantes para que pueda prosperar. Por lo tanto, el llamado es a construir acuerdos para poder avanzar en una reforma y perfeccionamiento del Tribunal Constitucional. Como Ejecutivo, naturalmente, somos muy respetuosos del debate que pueda darse dentro de esta comisión y en particular en esta iniciativa parlamentaria. Y por cierto, vamos a seguir con mucha atención e interés, presidente, esta discusión. Muchas gracias. A los señores diputados respecto de la exposición del ministro para que puedan hacer sus preguntas. Yo voy a hacerle una pregunta. El tema es cómo seguimos, ministro, porque ya aprobamos en general el proyecto, la idea de legislar, sobre la base de 10 proyectos de ley concretos que se han refundido. La Secretaría ha hecho un trabajo muy valioso de elaborar un comparado, me imagino que usted lo ha visto y lo ha estudiado, respecto de cada una de estas 10 mociones con sus respectivos boletines y la opinión que en cada una de ellas ha elaborado este grupo de estudios.
encabezado por el profesor Gastón Gómez, que se va a integrar a esta sesión en unos minutos más, que como usted sabe está integrado además a este grupo de estudios por un grupo bien transversal de profesores de Derecho Constitucional, muchos de ellos de institutos de pensamiento ligados a la centro-derecha. Y ellos llegaron a un común denominador de 25 puntos, entiendo, secretario, usted me corrige, 25 coincidencias respecto a reforma al Tribunal Constitucional. Aquí está el... Sí, entonces me gustaría si usted puede ser un poco más preciso respecto a cuál es la opinión del gobierno de esos 25 puntos. Porque si hay una coincidencia de un abanico tan amplio de profesores de Derecho Constitucional respecto de esos 25 puntos, uno tiende a pensar, bueno, partamos por esos 25 y legislemos en torno a esos 25. ¿O no está de acuerdo el Ejecutivo respecto de esas 25 coincidencias? Le pido también precisión respecto al tema del control preventivo, porque usted ha dicho, mire, creemos que es un tema perfectible, no somos partidarios, dijo usted, de terminar con el control preventivo que se inicia a requerimiento de los diputados, pero me imagino que eso excluye el control preventivo obligatorio. O cuál es la opinión del Ejecutivo respecto del control preventivo obligatorio probablemente tal, o si más bien, de acuerdo a lo que señala el propio grupo de estudio, usted está de acuerdo, el Ejecutivo, en que el control preventivo obligatorio se circunscriba a las leyes orgánicas constitucionales, a la ley interpretativa de la Constitución, en fin, respecto a los requisitos también de la integración de los miembros del Tribunal Constitucional, pero sobre todo cómo seguimos. Yo sé que el Ejecutivo estaba a la expectativa de que el Senado también pudiera tomar este tema. Nosotros nos adelantamos al Senado, lo siento, pero en esta comisión somos bastante proactivos, nos gusta legislar, sesionamos 3 veces a la semana, somos la única comisión que da espacio una vez a la semana para tratar mociones parlamentarias y nos adelantamos a todos, nos adelantamos al Senado, nos adelantamos al Ejecutivo y empezamos a legislar, tanto que ya tenemos aprobado el proyecto en general después de haber escuchado a muchos profesores de Derecho Constitucional, Patricio Zapata, a quien usted citó, el profesor Atria, el profesor Gastón Gómez, Raúl Bertensen, o sea, hemos escuchado además profesores de Derecho Constitucional del más variado espectro político, ideológico y académico. Nadie nos puede acusar de que hemos estado sesionando a la rápida, sin escuchar a todos los sectores, pero ahora nosotros vamos a empezar a legislar, con o sin nuestro estimado socio colegislador, que es el Ejecutivo. Entonces, la pregunta es cómo el Ejecutivo se va a apear en ese proceso, o simplemente va a dejar que el proceso pase por al lado y el Ejecutivo no va a tomar posición. El profesor Gastón Gómez nos ofreció trabajar con esta comisión, él y el resto de los profesores de Derecho Constitucional, con los diputados, con los asesores, todas las semanas, dentro de la comisión, también fuera de la comisión, en sesiones de trabajo con los asesores. El Ejecutivo piensa enviar un representante a esas sesiones de trabajo o no va a tener opinión. Entonces, eso es lo que a mí por lo menos me gustaría preguntar. Diputado Tomás Hitch, tiene la palabra. Muy brevemente, presidente, complementando lo que usted ha dicho, pero precisando una de las preguntas, digamos. Yo vi aquí un PowerPoint del ministro y hemos visto otro antes, me parece, sobre el tema, y siempre aparece que están comprometidos con la revisión del Tribunal Constitucional. Mi pregunta es si en algún minuto piensan mandar un proyecto y cuándo. Porque la verdad es que efectivamente hemos visto 10 proyectos, hemos escuchado a especialistas, se está avanzando por el lado de este grupo de estudio de reforma al Tribunal Constitucional, hemos escuchado varias ideas. Estamos
nosotros haciendo un esfuerzo para estudiarlo en términos en general y en particular, entonces saber en concreto si más allá de poner los PowerPoint que están comprometidos con la revisión del Tribunal Constitucional, puede el ministro, por su intermedio presidente, darnos una fecha o al menos una señal de si pretenden enviar un proyecto de ley y cuándo. Si es que eso es así, y si no, bueno, tener al menos claridad al respecto, pero no basta con que nos hablen de que están comprometidos con la revisión, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero creo que falta tener una respuesta concreta que le hemos pedido, creo yo, varias veces al gobierno, presidente. Gracias, diputado Tomás Hitch. ¿Se ofrece la palabra? Pero claro, tiene la palabra, ministro. Gracias, presidente. Mire, quiero decir tres cosas fundamentalmente. La primera es que nosotros hemos estudiado este refundido de mociones y proyectos de iniciativa parlamentaria. Y obviamente estos temas, algunos los vamos a incorporar en nuestra reforma. Entonces, quiero decirles sinceramente que estamos estudiándolo con mucha atención y que en particular esta discusión la vamos a seguir atentamente. Y es nuestro deseo e interés estar presente. Max Pavé, esperamos que pueda participar. Ha estado viniendo y esperamos que siga viniendo. Y por lo tanto, este debate lo vamos a seguir con mucha atención. Lo segundo, respecto a las propuestas que hicieron este grupo constitucionalista, también nosotros lo estudiamos bien a fondo. Tiene como fundamentalmente 4 ámbitos de reforma que nosotros estamos bien de acuerdo. El primero, el control preventivo. De acuerdo en que se puede estudiar y perfeccionar. Hay distintas propuestas. De hecho, es una propuesta bien heterodoxa la que se propone, pero es interesante y uno podría darle una vuelta a esta propuesta, así como hay otras propuestas también que podríamos incorporar. Creo que el segundo punto quizá hay que mirarlo con más atención y el que menos se ha discutido o se ha revisado, que es la situación del recurso de inaplicabilidad. El recurso de inaplicabilidad está sufriendo una expansión en la cantidad y el volumen de presentaciones que está sin duda ocupando la mayor parte del trabajo y las funciones del Tribunal Constitucional, y aquí uno quisiera evitar que uno quisiera asegurar que el recurso de inaplicabilidad se use para lo que se tiene que usar y no se use para lo que no se tiene que usar. Y eso ya lo hemos visto a través de otras acciones en la Corte, por ejemplo, o en las Cortes, respecto al uso de ciertos recursos que a nosotros nos parece importante preservar en este caso. Por lo tanto, este es un tema que no ha estado tan presente en el debate público, pero debiese ser uno de los temas que debiese concentrar gran parte de nuestra atención cuando avancemos en una reforma del Tribunal Constitucional. Después hay otro tema que es bien interesante, que nosotros no lo habíamos pensado, pero que puede ser una alternativa bastante válida de considerar a propósito del proceso de descentralización en que estamos embarcados. Se propone que el Tribunal Constitucional resuelva las contiendas de competencia entre las autoridades políticas centrales y las autoridades regionales. Y ese yo creo que es un problema bien de fondo que debiésemos tal vez discutirlo, puede ser acá en la comisión en profundidad, porque hoy día la ley establece un mecanismo, pero es un mecanismo que nosotros tenemos un diagnóstico que podría causar problemas, digamos, que es un mecanismo que es absolutamente perfectible, entre otras materias que se plantean en este documento del Grupo Constitucionalista. Pero este es un tema que yo creo que podría considerar el interés y consenso amplio, porque ese es un tema que va a empezar a ocurrir a partir de inicios del año 2021, y tenemos que tener, de alguna manera, un buen sistema de definiciones y arbitrajes cuando se produzcan, que se van a producir de todas maneras, contiendas de competencia entre los gobiernos regionales con los gobernadores regionales electos democráticamente y el gobierno central, y también las autoridades regionales y provinciales que surgen a partir de la reforma con las delegaciones regionales y las delegaciones provinciales. Y por último hay un amplio catálogo de reformas, son 13 medidas, en materia de integración y selección de los ministros del Tribunal Constitucional, que hay varias que naturalmente nosotros compartimos, la 15, por ejemplo, es algo que yo lo señalé, pero quizás lo más relevante yo creo es garantizar la conformación y la idoneidad del Tribunal Constitucional.
Y aquí hay un buen catálogo de propuestas que podríamos estudiar. Así que ese es un segundo punto. Respecto a la pregunta más concreta, presidente, mire, yo no quiero evadir la pregunta, todo lo contrario, la voy a responder con mucha precisión. Usted me pregunta cuándo, le pregunta por su intermedio, presidente, el diputado Tomás Hilch, ¿cuándo vamos a ingresar una reforma del Ejecutivo al Tribunal Constitucional? Yo solo puedo responder lo que me corresponde como ministro, que eso va a ser en el momento que el presidente de la República lo defina. Nosotros hoy día tenemos un conjunto de prioridades legislativas para este año, que ustedes las conocen. Varias han pasado por esta comisión, varias van a seguir en esta comisión. Yo quiero señalar, por ejemplo, que esta comisión ha cumplido un rol extraordinariamente importante, presidente, y yo por su intermedio lo quiero agradecer a usted y a toda la comisión en materia de reforma de infancia. Y vamos a tener en algunas semanas más el proyecto que completa la reforma al Sename. Ya despachó esta comisión el Servicio de Protección y va a llegar del Senado el Servicio de Reinserción Juvenil, que es una urgencia social de la mayor importancia. Por lo tanto, nosotros, como le señalaba, como Ejecutivo priorizamos una agenda de reformas para este año 2019 que contempla en lo esencial la reforma que ustedes conocen, la reforma previsional, la reforma tributaria, ya están saliendo de la Cámara, se van a discutir esta semana, durante septiembre van a ir al Senado, las reformas en materia de infancia, la reforma en materia de seguridad, pero este segundo semestre, el presidente ya lo ha dicho y yo lo puedo reiterar, el ánimo es iniciar el debate de las reformas institucionales en la medida que también vayamos despejando el resto de las reformas económicas y sociales que estamos impulsando en este Congreso, porque nosotros, nuestra capacidad colegisladora no es infinita y es limitada. Yo lo que sí le puedo reiterar es el interés del Ejecutivo de avanzar, que esto debiese ser relativamente pronto, la fecha no se la puedo precisar porque es una decisión como corresponde al presidente de la República, pero que el Gobierno va a avanzar en la reforma del Tribunal Constitucional y que el Parlamento y esta comisión tienen todas las facultades y atribuciones para seguir discutiendo e impulsando esta iniciativa que estamos discutiendo hoy y que nosotros como Ejecutivo vamos a seguir con interés este debate y esperamos estar presentes en lo posible en dicho debate. Gracias, ministro. Se ofrece la palabra. Bueno, entiendo. Sí, diputado Gutiérrez. Sí, es que, gracias, presidente. Pasa que me pareció escuchar que el ministro hablaba de que esta materia se requería grandes acuerdos. Y si escuché correctamente, lo que nosotros buscamos en esta comisión también son grandes acuerdos, porque todos entendemos que estamos todos cruzados por el mismo problema de los cuales, en consecuencia, todos entendemos que es necesario estos grandes acuerdos y los queremos. El tema es esos grandes acuerdos, ¿dónde los buscamos? Y hemos creído que era un buen lugar buscarlo acá en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El presidente de esta comisión también ha intentado conversar con las autoridades a fin de buscar estos acuerdos, pero al final del día que el ministro nos diga dónde encontramos estos acuerdos y dónde conversamos sobre esto, porque en principio está esto que estamos haciendo acá estaría desahuciado al momento mismo que se nos está diciendo que el presidente, cuando él estime conveniente, él va a subir a, no sé, o sea, que Cerro, a buscar las tablas que le digan, no sabemos cuál es el tiempo, no tenemos claridad, porque al final del día lo que no tenemos aquí claridad es que cuándo presentarían el proyecto, pero tampoco tengo claridad en qué lugar va a buscar los acuerdos el presidente, porque de alguna forma de algún lado tiene que buscarlo para que una reforma del Tribunal Constitucional sea viable. Porque si solo vienen acá con una reforma constitucional sobre el Tribunal Constitucional que cambie de 10 a 9 los integrantes del Tribunal Constitucional, yo creo que no va a ser lo que todos estamos esperando, que todos queremos un cambio que en definitiva permita superar todos los cuestionamientos que se le ha hecho a este tribunal, que son cuestionamientos serios. La calidad del mismo tribunal ha sido cuestionada duramente, particularmente como estaba el anterior presidente de este tribunal, y bueno, también con respecto a la dama que se encuentra hoy en día presidiendo este tribunal. Entonces yo creo que hay problemas serios de legitimidad de ese tribunal, entonces, pero que nos diga también, nos oriente dónde buscamos estos acuerdos, porque al final del día, o no quiere decir que va a presentar el proyecto nomás y acá debatamos
la pertinencia de lo que se presente. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, ministro, por su intermedio presidente, de buscar esos acuerdos a lo que se refiere el ministro. Hemos creído que se podían encontrar acá, lamentablemente ese esfuerzo no está siendo valorado por el Ejecutivo y eso generalmente se va... El día de mañana no sabemos qué proyecto va a presentar el presidente. Claro, estamos a la espera de que lo presente y que nos diga, mire, en tal fecha va a estar este proyecto, pero tampoco sabemos nada. Si todavía quedamos, después de la intervención del ministro presidente, quedamos igual en ascua de saber cuándo va a emprender este desafío de mandar un proyecto de ley, con quién va a ser el acuerdo y cuáles van a ser los contenidos del mismo. Entonces, uno siente que queda en las mismas, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Gutiérrez. Se ofrece la palabra al resto de diputados. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Quizás decirle, por su intermedio al diputado Gutiérrez, que una cosa es buscar acuerdos y otra cosa es obligar a que un determinado acuerdo se produzca en un determinado momento, porque eso no es precisamente la búsqueda de acuerdo. Aquí la agenda que ha tenido el gobierno en esta comisión ha sido bastante nutrida, tenemos bastante claro cuáles son las prioridades que señaló el ministro respecto de cuáles son las prioridades del presidente, y este tema evidentemente por el quórum que requiere necesitamos también llegar a acuerdos al interior de la coalición. Eso es parte evidente del trabajo que tenemos que hacer al interior de Chile Vamos para poder tener los votos después, para saber cuál es la propuesta y saber si llegamos o no llegamos a acuerdo, porque también hay un tema previo interno nuestro. Así que yo creo que en materias estas que son complejas, evidentemente, una cosa es querer llegar a acuerdo, que todos queremos llegar a acuerdo, y otra cosa es decir que si el acuerdo no se produce cuando y como quiero, no hay acuerdo o hay desilusión. No es un tema fácil, siempre hemos sabido que es un tema complejo, pero también se requieren por el alto quórum de modificación tener los consensos al interior de la coalición. Me imagino que ustedes están en algo similar respecto de hasta dónde, cuál es su línea roja, ¿no es cierto?, a la que no pueden pasar para llegar a un acuerdo como este, para poder ver qué es lo que podemos hacer. Y lo ha dicho el ministro Blumen, lo ha dicho el ministro Larraín, que se están haciendo los estudios y que estamos nosotros también en ese necesario diálogo al interior de nuestros partidos, la coalición, para poder avanzar en cosas como esto. Pero decir que si un acuerdo no se produce en el momento indicado o en el momento en que una de las partes pide que se haga, no hay acuerdo, me parece también un poco exagerado o que evidentemente no permite generar un clima. Sobre todo que, y aquí lo repito, nosotros sabemos que este es un tema complejo y que se requieren de mayoría alta, que siento que si es que el proyecto sale verde hoy día, simplemente no las vamos a tener, creo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Coloma. Ministro, para que pueda responder la consulta. Presidente, lo primero, nosotros valoramos enormemente el trabajo de esta comisión. Yo lo he dicho públicamente, se lo transmitió al presidente anterior también. Y valoramos el trabajo en todos los proyectos de ley y también en este proyecto de ley, y este es un buen espacio para buscar un acuerdo. Esta materia sin duda no es iniciativa exclusiva, por lo tanto el acuerdo puede surgir de los mismos parlamentarios y la misma comisión, o puede ser promovido y estimulado por el Ejecutivo. Yo creo que los dos caminos son factibles, presidente. Los dos caminos son factibles, o sea que se busque construir un consenso en esta comisión y junto con ello nosotros, cuando el presidente lo estime, vamos a estimular este debate presentando un proyecto al Congreso. Hoy día sí, yo quiero ser claro y preciso, nosotros hemos planteado algunas temáticas o temas o ámbitos de reforma que podrían ser motivo de discusión y que podrían ser la base para empezar a discutir un buen acuerdo en esta materia. Hemos fijado algunos puntos adicionales, incluso en nuestro programa de gobierno, que no habíamos planteado previamente. Eso yo creo que también es un elemento que nosotros esperamos que pueda contribuir a este esfuerzo. Pero sin duda que esta comisión es un buen espacio para poder discutir esto. Esta es una reforma que requiere de 2/3 de ambas salas. En consecuencia necesita un acuerdo que es extremadamente amplio, y quizá un buen ejercicio para poder avanzar es hacerlo sobre la base de mínimos comunes y no máximos comunes, porque dado la amplitud y la envergadura que requiere un acuerdo en esta materia, quizá una buena forma es ir viendo cuáles son aquellos ámbitos o aspectos de reforma
que generan consenso transversal sin maximalismo, entendiendo que no es el óptimo, pero esa es una buena forma y una buena metodología para poder construir ese acuerdo. Y insisto, este espacio es un lugar muy idóneo para poder alcanzarlo, ya sea con un proyecto del Ejecutivo o con esta moción parlamentaria transversal que recoge múltiples iniciativas muy variadas, muy diversas, incluso algunas contradictorias en materia de reforma y perfeccionamiento al Tribunal Constitucional. Gracias, ministro. Bueno, queda usted invitado permanentemente a esta comisión para el análisis de este proyecto en particular. Obviamente, el Ejecutivo como colegislador es muy importante que pueda estar presente, pueda plantear sus propuestas, sino en un proyecto probablemente tal, como aludía el diputado Hitt, poder manifestar su opinión o su aporte, ¿no es cierto?, en cada uno de los puntos. Así que, bueno, muchas gracias por haber concurrido a esta comisión. Sí, presidente, solo me faltó agregar una cosa, transmitir personalmente las excusas del ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien tenía mucho interés de estar en este debate, en esta sesión, pero bueno, ustedes han sido testigos de algunos hechos sobrevinientes que le hicieron imposible poder asistir a la comisión, y aprovecho de saludar al profesor Gastón Gómez. ¿Cómo está? Mucho gusto. Y excusarme de no poder quedarme, pero he estudiado atentamente su documento que lo tengo acá, pero estoy citado también al Senado, que hay sesiones de sala en este momento. Gracias, bueno, presidente. Muchas gracias, ministro, y le damos la bienvenida al profesor Gastón Gómez, que por segunda vez nos acompaña en esta comisión. Precisamente le hacíamos mención al ministro del Trabajo de la comisión del grupo de estudios que usted ha liberado de manera más transversal. Le pedimos la opinión al Ejecutivo respecto a las 25 conclusiones del grupo de estudios. No fue muy claro el ministro, a decir verdad, no fue muy preciso respecto a la opinión del Ejecutivo respecto a los 25 puntos, pero algunos esbozos señaló el ministro de algunos acuerdos y algunas discrepancias también con respecto al trabajo del grupo de estudio. Y le comentábamos al ministro, profesor, que esta es la última sesión previa a entrar al análisis en particular del proyecto sobre la base de los 10 proyectos refundidos. La Secretaría hizo un muy buen trabajo de un comparado en el cual está consignada el texto de los 10 proyectos, cada uno de los puntos, y también en cada uno de ellos la opinión de los profesores de Derecho Constitucional que nos acompañaron. Y también el texto de lo que usted además nos envió por correo electrónico, que es el informe del grupo de expertos. Y bueno, yo le recordaba al ministro y a los integrantes de la comisión que usted nos había ofrecido sus buenos oficios del grupo de constitucionalistas que hizo este trabajo de poder acompañarnos, ya sea en las sesiones formales de comisión, que probablemente vamos a seguir sesionando los días lunes en Santiago para facilitarle la asistencia a todos los profesores de Derecho Constitucional, no tener que trasladarse al paraíso, siempre sabemos que es complejo desde el punto de vista logístico, y poder, en definitiva, ver cómo ustedes nos van a acompañar en este proceso de aquí en adelante. Así que le ofrezco la palabra al profesor Gastón Gómez. Si quiere, prenda el micrófono ahí en eso, el punto blanco. Gracias, señor presidente, señor ministro. Después de la gratísima reunión de trabajo que tuvimos hace ya un par de semanas atrás, yo expliqué a los profesores que participaron en este grupo la espléndida oportunidad que se abría de poder sentarse a conversar alrededor de una mesa y de analizar las proposiciones tanto del proyecto conjunto o que reúne las observaciones o los boletines de casi todos los proyectos, cuanto también el proyecto nuestro.
las ideas que nosotros plasmamos en ese informe y todos están a disposición de la Cámara para colaborar en lo que la Cámara disponga, digamos, y en lo particular, naturalmente, estoy a disposición de ustedes para ayudar a hacer todas las relaciones diplomáticas que sean necesarias para que ambas cosas funcionen, digamos, ¿no? Muy bien. Eso es, básicamente. Muchas gracias, profesor Gómez. A lo mejor a usted le va mejor con el Ejecutivo de lo que nos ha ido a nosotros. Así que... No quisiera adelantar nada, señor presidente. Muy bien, bueno, se agradece el ofrecimiento y así lo vamos a acoger. Muchas gracias a ambos por haber comparecido y bueno, vamos a estar invitándolos, ¿no?, al resto de la sesión. Antes de terminar la sesión, hay un punto que quisiera recabar la opinión de la comisión, porque en relación al proyecto del litio, nosotros habíamos adoptado un acuerdo como comisión de pedir que se nos extendiera el plazo para elaborar el informe. Me informa el secretario que los comités no dieron el acuerdo para prorrogar el plazo que se vence esta semana. Cuestión que es bastante ilógica porque la próxima semana es semana distrital y como dijo el propio secretario de la comisión, es muy difícil que este proyecto se pueda ver antes de fines de septiembre o octubre en la sala. Entonces, yo quiero recabar la opinión de la comisión para ver cómo seguimos, porque una posibilidad es que sobre la base de la opinión de los profesores de Derecho Constitucional que escuchamos, incluyendo el profesor Baza, la Secretaría pudiera hacernos una propuesta de informe y poder conocerla esta semana y poder discutirla el día de mañana. Yo sé que estamos convocados para ver la ley de transparencia. No sé qué va a pasar con la sesión de la comisión mañana, porque a la misma hora tenemos sesión por la reforma tributaria en sala. Sí. En reunión de comité de la mañana quedó la sesión de la mañana de 10 a 2 ya, y la siguiente de 3 a 10 de la noche o incluso más. Y se vota el jueves. Las dos son solamente debate, así que quedaron suspendidas todas las... Ya, para enredar más el tema, me dice el secretario que tenemos suma urgencia. Entonces podemos sesionar en paralelo. Y vamos a hacer una complicación porque varios van y vamos a querer intervenir el proyecto de usted me dice que ley de transparencia de suma urgencia. Sí, suma. Para complicarlo un poco más, las intervenciones de mañana, cada uno puede intervenir en 5 distintos temas. Por lo tanto, si alguien interviene a las 3:30 de la tarde, perfectamente puede tener que intervenir nuevamente a las 5, a las 7, etcétera. Entonces, va a ser bastante complicada el sesionar en paralelo. Particular. Pero si tenemos suma urgencia, estamos obligados a sesionar de forma paralela. Podemos sesionar, no estamos obligados a sesionar. ¿Cuál es el plazo de la suma urgencia? Señor secretario. Sí, señor presidente, el tema es que efectivamente en la sesión, nosotros estamos enterados de que la sesión de mañana comienza a las 3 de la tarde. Nosotros tenemos nuestra sesión de mañana a partir de las 14:30 hasta las 17 horas. Ahora, el reglamento establece que las comisiones que tienen suma urgencia o discusión inmediata pueden sesionar en paralelo con la sala. Ahora, yo estimo que la verdad de las cosas van a ser tal el nivel de dificultad que esto va a originar, por lo mismo que dice el diputado Hirsch, que en la práctica poco y nada vamos a poder avanzar en el proyecto, independientemente de que todas las comisiones evidentemente están sujetas al cumplimiento de la urgencia, pero también se trata de una urgencia que ha sido renovada en distintas oportunidades, precisamente porque se ha ido adaptando el Ejecutivo al ritmo de la tramitación legislativa que la Comisión le está dando. Y creo que mañana es difícil que vamos a tener posibilidades de avanzar en ese sentido. Presidente, ¿le puedo hacer una pregunta? El diputado Zafirio. Aprovechemos de tener al ministro Blumen acá. Sí, no, es que son dos proyectos que interesan al Ejecutivo. No, es la reforma tributaria.
todo el día. Sí, si el tema, es que el tema es más complejo todavía, porque mañana fue destinado solo al debate del proyecto. No se va a votar ni en general. Y el jueves no hay debate y se parte con la votación en general y se continúa con la votación particular, lo que hace más compleja la sesión de mañana, creo, presidente. Porque como no se vota, es muy difícil que se mantenga el quórum en la sala. Y en ese tema yo no transo, digamos. Yo no transo. Si no hay quórum, no se sesiona. Me refiero a la sala. Entonces, sería interesante que se pudiera, que el Ejecutivo resolviera, o nos quedamos con la reforma tributaria en la sala, o nos quedamos con con la sumergencia en Constitución. ¿Y qué hacemos con el litio? Diputado Coloma. Presidente, en la misma reunión de comité de la mañana había prácticamente acuerdo respecto de poder dejarnos ver el litio hasta el martes o miércoles a la vuelta de la semana distrital. Ya. Solamente se opuso en ese caso el jefe de comité del Partido Comunista, Boris Barrera. Ya. Entonces, quizá pedirle al diputado Gutiérrez, si es posible que hable con él en el entendido que no hay sesión la próxima semana, que podamos al menos sesionar hasta el lunes en Santiago sobre este tema, votar aquí el martes y entregarlo el miércoles, porque va, es muy probable que ya el miércoles a la vuelta distrital empecemos a ver reforma laboral. Previsional. Entonces también se produce que no vamos a ver litio, por lo tanto quizás si se piden una conversación especial, y si es que hay posibilidad, pedimos reunión de comité para este puro efecto, si no, obviamente no, pero creo que ahí se puede solucionar esto de aquí a mañana. Muy bien. Yo entonces le quiero pedir colaboración al diputado Gutiérrez, si puede hablar con su jefe de bancada para que nos dé el acuerdo y podamos tener más plazo para discutir el informe. Muchas gracias. Y le quiero pedir la misma flexibilidad al ministro Blumel para quitarle la suma urgencia al proyecto y poder estar presentes mañana en la discusión de la reforma tributaria. Ministro. Presidente, naturalmente nos interesa facilitar el trabajo de la comisión de un proyecto tan relevante, así que si lo tienen a bien podemos renovar la urgencia y con eso se extiende el plazo. Y ojalá, con mucho respeto, cítenos muchas veces de vuelta a la distrital para poder avanzar rápido. Este proyecto cumplió un año, entonces creemos que es un buen momento para avanzar. ¿Ah? Pero solo. Voy a traer su foto. Ya, nosotros... Muy bien, puede interactuar por redes sociales. Muy bien, bueno, nosotros por nuestra parte, ministro, nos comprometemos al regreso a la semana distrital de darle toda la prioridad posible al proyecto de ley de transparencia, y yo le pido al diputado Gutiérrez avisarnos a más tardar mañana la decisión de su jefe de bancada, porque de lo contrario de impedir darnos un plazo adicional. Lo que pasa es que en estricto rigor nosotros tenemos plazo hasta el viernes para pronunciarnos respecto al proyecto del litio. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Sería muy recomendable. Muy bien, por haberse cumplido el objeto. Sí, no, lo que hace, no sé si usted quiere, ¿se hará algo más? Sí, no, sí, prefiero, sí. Cada uno es dueño de sus... Además que el profesor Gómez ya expuso en términos generales. No, sí. Lo que pasa es que el profesor Gómez, tal como lo acabo de señalar, está invitado permanentemente a acompañarnos. No, en el caso del profesor Gómez hay acuerdo expreso, unánime de la comisión de invitarlo permanentemente a acompañarnos en la discusión de este proyecto y, por cierto, a seguir siendo invitado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.